Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy, amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse, quien nos compartirá un programa in memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx, y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor. Por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal, 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Cuidado con los contagios de los piquetes de mosquito. Bueno, ahorita ya no hay tanto zancudo por el frío, pero sí hay muchos catarros, muchos micrococos catarrales. Pero hay otras epidemias peores. La epidemia de la violencia, de la intolerancia, híjole, de la criminalidad, del narcotráfico, de la drogadicción, de tantas cosas negativas. Pero hoy tenemos un invitado especialísimo. Mi maestro Eduardo Garza Cuellar. ¿Cómo estás, Eduardo? Pues contento de estar contigo, de compartir esta reflexión en un año que inicia y de tener la oportunidad de unirme a toda esta red magnífica de excelencia personal. Así es que gracias por la invitación, como siempre. Gracias a ti, mi querido Eduardo. Y querido radioescuchas, yo vine súper abierto para que Eduardo me contagie de una epidemia positiva. No solo se comparte y se contagia conductas indeseables y enfermedades, también hay que contagiar. Así como euntes docete omnis gentis, así como predicar, y con tu vida, no con tu palabra, con tu ejemplo, el amor universal. De la misma manera, pues hoy trae un tema estupendo. El programa de hoy se llama Contagia una epidemia positiva. Pero para que pueda yo contagiar esa epidemia positiva, mi querido Eduardo Garza Cuellar, necesito que me la contagies a mí primero. A ver, ¿de qué epidemia hablas? Fíjate que es maravillosa la idea, porque una epidemia evidentemente está asociada con algo negativo, ¿no? Sí. Y sin embargo, si tú miras el comportamiento de una epidemia, que por decirlo técnicamente no es lineal sino exponencial, y ahorita te voy a poner un ejemplo muy ¿Cuál es la diferencia? Imagínate tú que todos los días tú entre tu casa y tu oficina encuentras un estanque de agua en el cual cae una espora microscópica que tiene la capacidad de reproducirse al doble cada día. Ajá. De tal manera que en un mes, en 30 días, se satura el estanque de esporas. Ajá. Tú pasas diario y observas el agua. ¿Qué día crees que se empieza a enturbiar el agua? Que tú notarías a simple vista un pequeño cambio en ese estanque de agua. Yo creo que por ahí del 6º día, ¿no? Fíjate, eres un optimista terrible. Hay quien me dice 15 días, a la mitad. Yo le he pensado. Entendamos que lo exponencial quiere decir 1, 2, 4, 8, exactamente. 12, 24, se duplica, pero en serio. Exactamente, entonces yo pienso que tú, si fueras muy observador, te darías cuenta por ahí el día 27, 26. ¿En serio? Porque si lo ves de otra manera, el día 29, solo medio estanque está contaminado, el 28 solo una cuarta parte, el 27 solo una octava parte, el 26, cuando faltan 4 para que se sature, solo una 16ª parte del estanque se ha contaminado, ¿no? Eso es lo exponencial. Lo exponencial quiere decir que no es acumulativo una al día, sino se multiplica, ¿no? Entonces,
proporción geométrica, digamos. Digámoslo así, aunque creo que hay algún matemático nos podría hacer alguna precisión interesante. El hecho es que hay un investigador reciente y además muy exitoso, muy interesante, que se da a la tarea de encontrar fenómenos positivos que también se han reproducido así, exponencialmente, como una epidemia, ¿no? Ajá. Y se pone a buscar cuáles son los elementos. Él encuentra 3 elementos clave de los cuales valdría la pena hablar, que constituyen la clave para que se desencadene una epidemia, ahora sí que positiva o negativa, pero una vez que los conocemos podemos tenerlos en nuestras manos para generar epidemias positivas. Y analiza muchísimos casos. El cuate es un curioso de esos maravillosos, un sociólogo maravilloso que se llama Malcolm Gladwell, o sea, el güey alegre, buena alegría. Exactamente. Y entonces, por ejemplo, uno de los temas que toma, y no te voy a agobiar con números, es la disminución de la criminalidad en Nueva York. La criminalidad en Nueva York, los hechos delictivos en Nueva York llegan a un punto crítico hasta el año 1975, en el que se reportan 650,000 delitos graves ese año. 650,000 en un año. O sea, estaban teniendo 2,000 al día. Qué horror. Un poquito más, sí. Lo curioso del Perdón, asunto, delitos graves. Delitos graves. Es decir, Manhattan era una de quizás la ciudad más violenta del mundo y la más peligrosa del mundo. Pero esto era verdaderamente una epidemia de violencia. Bueno, en este caso, para que veas cómo funciona este asunto en el sentido inverso, es interesante ver cómo si en el 90 hay un ligero descenso, que baja a 620,000, lo interesante es que en el 98 ya son 350,000, en el 90, 2,600 homicidios nada más. 2,600. Homicidios. Pero llega al punto en el que en 2005 la tasa de criminalidad en Nueva York es menor que en otras de 24 ciudades de Estados Unidos, incluidos Los Ángeles y Las Vegas. Es decir, se convierte en una de las ciudades más seguras del mundo. Este y otros casos, algunos de ellos en el orden comercial muy simpáticos, como la venta de Hush Puppies, unos zapatos que tienen un perrito y que eran la moda en los años 70, que habían decaído en el año 94 hasta vender 30,000 pares. En el 95 vendieron 430,000 y en el 96 1,730,000 pares. Epidemia de Hush Puppies. Epidemia de Hush Puppies. Pero el punto es que tú dices, bueno, ¿qué pasó en un caso y en el otro y en otros muchos que podemos referir? ¿Cuáles son esos 3 factores? Nos los dices, Eduardo Garza, después de una pausa. Por supuesto. Excelencia Personal te ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID, recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo. Con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiérelo. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Sí, hemos entendido. A ver, querido radioescuchas, Eduardo Garza nos está hablando de realidades, algunas comerciales, otras muy humanas. Pero sociales finalmente Pero todas, todos ¿no? son fenómenos sociológicos. Sí. Y algo que nos interesa mucho a los mexicanos en el Valle de México, pero también en Tijuana y en Guadalajara y en Ciudad Juárez y en todas las ciudades, es hacer una epidemia de seguridad pública, hacer una epidemia de hospitalidad, hacer una epidemia de buenas maneras, de buen trato. De ética, de entusiasmo en los jóvenes, por supuesto. Porque mira, ya entendí lo de exponencial y pues qué quemada me di cuando dije en 6 días. Si echas una espora que se va a reproducir cada día, se va a duplicar.
Exacto. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera. No, pues al sexto día está ¿Ves? limpia el agua. Está limpia el No agua. notas nada. Exacto. El día 27, 26 a lo mejor no notas casi nada. El día De 29 repente- ya está a la mitad. De repente se vuelve... Y el día impresionante. 30 ya es un Ah, sí. lodazal, porque se duplicó de un día para otro, ¿no? Pues así se han logrado epidemias positivas, como las dos que acabo de mencionar, una del orden comercial, otra del orden de la seguridad pública, pero muchas otras que Gladwell empieza a analizar y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Qué pasa aquí? Y además, fíjate qué genial, ¿no? Porque ¿cuántos de los que soñamos con hacer cambios culturales en empresas, cuántos de los que soñamos con hacer cambios en la sociedad como los que tú has mencionado, sabemos además que tenemos recursos muy limitados, que contamos con muy pocos recursos materiales de tiempo, etcétera? Entonces, lo que más quisiéramos saber es dónde poner nuestras fichitas, dónde poner nuestras canicas para generar la mayor reacción en cadena posible, o sea, para generar o para tener el mayor efecto multiplicador o reacción en cadena. Contagiar, ¿no? Entonces, por eso me pareció apasionante la teoría de Gladwell. Él dice 3 factores, como te decía antes de irnos al corte, y uno de ellos te lo voy a decir con un ejemplo muy divertido, que viene de un experimento de un sociólogo norteamericano que se llama Stanley Milgram, retomado por este señor Gladwell, en el cual él le da 160 paquetes a 160 personas que viven en una población pequeñita de Estados Unidos que se llama Ojama, en Nebraska, y tiene la dirección de una persona en concreto que vive en Boston, Massachusetts. Haz de cuenta que le diéramos a gente de Tuxtla Sí. un paquete dirigido a un señor Tijuana. vamos a decir en Monterrey para ponerla un poquito menos difícil, ¿ok? Entonces, este hombre, ay, se me está apagando la máquina, ya, venga, perdón. Este hombre entrega los 160 paquetes y les pide que lo manden, pero no se puede usar, es decir, no tienen la dirección de la persona. Pueden usar el correo, pero se lo pueden mandar a alguien que ellos suponen Pueda conocerlo. que pueda conocer a esta persona, ¿no? Hay varias sorpresas en el experimento. Lo primero es en cuántos pasos piensas que le llegan los paquetes a este señor. Según que he oído yo, porque no sé mucho de esto, en 6, ¿no? Exactamente. 5 o 6, como no le atinaste a lo de la espora, bueno, ya, una y una, ¿no? Ya me estoy desatarugando. Sí, ya, exacto. Es que por ahí ya... Es la teoría de los 60 años, entonces ahí la llevas bien. Ahí voy. Entonces, ahora el atarugado soy yo. El tema es, el atarugado soy yo porque se me está apagando mi computadora, pero ahorita enciende. Ya sin esto uno no puede pensar fácilmente. Sí, lo que pasa es que Eduardo trae Mis notas, sus tengo mis notas muy interesantes ahorita vendrán. para ser muy preciso. El punto es Algo que ser muy preciso. El punto es que de los paquetes que le llegan, el 80% se los entregan solo 3 personas, y de 24 paquetes que llegan, fíjate qué interesante, 16 paquetes los entrega uno solo. ¿Cómo? Un solo fulano. Y ponte en el ejemplo. Que 16 gentes sabían, es fulano lo debe conocer. Lo debe conocer, ahí está el punto. Entonces el primer... Fulano lo ha de conocer. Exacto. El primer punto, él le llama la ley de los especiales. El primer punto para una propagación de una epidemia son las personas que la contagian, ¿no? O sea que si yo empiezo a decir, oye, necesito un contacto directo con el presidente francés, y se lo empiezo a decir a todo el mundo, Exacto. alguien me va a dar un tip. O tú mismo, ¿a quién le mandarías el paquete? No, mira, yo no conozco a este fulano, pero seguramente tal persona que es amigo mío y que conoce a muchos, pues lo va a conocer o va a conocer a alguien que lo conozca y ahí te vas. Exacto, o busco, a ver, en el servicio diplomático, ¿dónde estará el embajador Exactamente. Barrosier? ¿Dónde estará el embajador fulano? Exactamente. Embajadores que conocí, cónsules, los Exactamente. localizo y a través de ellos, sin duda, Y en las personas en las que vas a pensar tienen una primera de estas características que son los conectores sociales. Gladwell hace un experimento que podríamos, si quieres, repetir acá en cuanto aprenda esto que ya está aprendiendo. Es muy interesante. Hace una lista de apellidos y eso yo lo he hecho ya en audiencias. Tú lo podrías hacer, te divertirías muchísimo. En un grupo dice, yo te voy a dar un punto si conoces a una persona que se apellide de esta manera.
¿sí? Y 3 si conoces a 2 o a más de uno, ¿no? Y lo curioso es que en cualquier grupo en donde tú haces el experimento hay personas sobresalientes. Que Yo se lo ganan hice, los 3 puntos, pero... que se ganan 300 puntos, mientras otros en el mismo grupo se ganaron 30 puntos. O sea, ¿cómo te puedo decir? Hay unas distancias enormes. Hay unas distancias enormes. ¿Cuál es el factor? ¿Cuál es la diferencia? Ellos son abiertamente conectores. O sea, estas personas son personas que conocen a muchísimas personas. No quiere decir que sean sus amigos. Quiere decir que tienen la capacidad de contactar con ellos. Pueden ponerse en contacto de alguna manera. En el ejemplo de las epidemias, bueno, entonces el primer factor de las personas es que sean conectores. Que sean conectores, primer factor. ¿No? Y tú has de conocer a más de uno y yo a más de uno, ¿no? Sí. Segundo factor, en esta ley de los especiales. Perdón, el ser conector, bueno, puede ser por su actividad, puede ser por su temperamento, Sí. puede ser por su personalidad. O al revés, su actividad se puede definir en función de que fue conector o de que es conector. Exacto. Es increíble, ¿no? Te digo, le damos un experimento sencillo, está divertido. Cuenta Gamper, que está ahí atrás, Ajá. cuentas tú y cuento yo. Bueno, yo no, porque yo soy el experimentador y hoy me doy ese lujo. Y cuenta el público. Nada más así voy a leer tres hileras de apellidos, ¿vale? Vale. 1 punto si tienes 1, 3 puntos si conoces a más de 1. Ok. ¿Ok? No me voy a ir a todos los apellidos. Ahí te voy. ¿Listo, Héctor? ¿Listo? Toma nota. Va. Abdiel. Aceves. Tomen nota todos, con papelito. Aguilar. Aguilera. Alanís. Alardín. Amaro. Anaya. Arcos. Argüelles. Estrada. Fabre. Fernández. Flores. Fonseca. Fraile. Fritz. Galván. Galvez. Gámez. Gil. Y voy a decir unos más. Tinoco. Torres. Ulloa. Valdivia. Vélez. Wong. Yáñez. ¿No valen gente célebres? Sí, Cepeda. claro. No personajes históricos. Cepeda, ok. Cepeda. ¿Cuántos tienes? ¿Hago la suma? Sí, súmale, tú también súmale. Chorrísimo, man. Pues son chorrísimos, pero no todo mundo es chorrísimo, ¿sí? Y el punto en lo que cuentas, platico, siempre lo tengo que entretener haciendo algo porque si no me interrumpe y no me deja terminar las ideas. Entonces, en este caso, puse al licenciado Canseco a sumar, como pueden ver ustedes. 61 puntos. Ok, perfecto, 61. Hagan la cuenta. Gamper, ¿cuántos? Ahí dime a través del cristal. ¿Estás contando? ¿55? Ok, bueno, cada quien, ¿no? Pero habrá, y te va a llamar la atención, personas que tengan más de 80, personas que tengan menos de 10. Menos de 10. Ah, sí, seguramente, en esta misma lista. Y no me dejan mentir los que están Pues, del otro lado. ¿Una monja de clausura o qué? No necesariamente. Y además no es nada positivo ni negativo, simplemente hay gente que es más conector que otro. Okay. Segundo, bueno, además, déjame ponerte un ejemplo, bueno, lo pongo enseguida. Entonces, la primera característica de los especiales es que son conectores. Segunda, que esta palabra viene del yiddish, del hebreo, mavens o mavens, vamos a poner. ¿Con V? Con B chica, sí. Esas son personas a las que, ahorita que tú estás medio estrenando coche, lo vas a entender muy bien. Son personas que acceden a la información, son enterados y la procesan, que descubren trucos y engaños en la información comercial y de mercado, Ajá. y que proporcionan información calificada de manera desinteresada. Es decir, es el cuate que cuando vas a comprar coche le dices, ¿cuál me compro? Uh-huh. O mira, tengo tal presupuesto para comprar una computadora. O me quiero comprar una cámara digital, o me quiero comprar tal cosa, ¿no? Y es capaz de hacer una buena investigación. O un caballo, o un perro, lo que sea, ¿no? Y el cuate
es el típico que está tal enterado que te educa y te facilita el acceso a información y a tu juicio es completamente confiable. Es como un consejero. Es un consejero en el mundo complejo de una información creciente y exponencialmente creciente que es en el que nos toca vivir. En vez de Mavens, ¿le podríamos poner ser consejero? No, ¿ser experto? Sí, pero es una clase muy específica de expertise. Es decir, él no es un consejero matrimonial, él es un consejero que te ayuda del mar de información que hay en el internet, del mar de información comercial, del mar de información de marcas. Te resuelve casi cualquier duda. Y tú le vas a decir, ¿qué micrófono me compro? Y cuando él te lo dice, te va a decir, mira, por estas características y estas, y la relación costo-beneficio, y te echa un rollo tal que no lo dejas terminar y te compras ese micrófono. Ajá. O sea, dices, ya, sabe. Pero es un cuate que sabe de todo. Hay especialidades en los Mavens, pero sí son unos curiosos impresionantes de muchas cosas. Evidentemente hay especialidades, hay Mavens de coche. Yo te aseguro que con lo que han oído los que nos están escuchando, ya identifican algún Maven en computadoras, algún Maven en automóviles, algún Maven e incluso la mercadotecnia contemporánea, que por años gastó muchísimo dinero en encontrar a los más ricos de una sociedad. Ajá. Ahora está haciendo esfuerzos extraordinarios por hacer trampas atrapamavens, como los números 1-800 que te encuentras en un jabón. ¿Quién diablos le va a hablar a un 1-800 de un jabón? Pues yo creo que nadie. Un Maven de los jabones. Un cuate que va a preguntar si es exfoliante, si es humectante, qué características tiene, qué porcentaje de crema, cómo lo fabrican. Un Maven del jabón. Y que cuando tú hablas de jabones con él, te va a dar una cátedra. Pero te va a dar un consejo. Me estás contagiando ya el deseo de ser bastante Maven. Maven. Con permiso. Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. A ver, entonces, para lograr una epidemia positiva, por ejemplo, aquí hablamos hace muchos años, bueno, muchísimos años, con Emma Godoy de hacer una conspiración de la paz. Uh-huh. Y Emma Godoy lanzó hace 35 años la iniciativa de un Día Mundial de Oración por la Paz. Maravilloso. Ahora ya es diario a las 8 de la noche, 1 minuto de oración a Yahvé, a Elí, a Jesucristo, al Dios en que cada quien crea. 1 minuto, todos rezando, pidiendo la paz. Mira, para el mundo. Maravilloso. Bueno, lo primero que necesito para que tenga éxito esa idea es localizar conectores, contagiar a los conectores. Exacto. Lo segundo, a los Mavens. Lo segundo, a los Mavens. Que son como expertos consejeros. Exactamente. O consultores. Y lo tercero. Lo tercero, bueno, a ver, cabe aclarar que a veces el conector y el Maven coinciden, pero muy pocas veces, en realidad, muchas veces son diferentes personas. Sí, pueden ser. El tercero es el vendedor, el persuasor, ¿sí? En un ejemplo de una epidemia negativa, donde se hace la reconstrucción hacia atrás, retrospectiva de la historia del SIDA, sí, se conoce de una persona que es un sobrecargo de nacionalidad franco-canadiense, extraordinariamente carismático y seductor, homosexual, y se identifica que esta persona, por su estilo de vida y por su actividad, constituyó una clave impresionante para la transmisión del virus a muchos países a los que no había llegado. Contagió a muchos, ¿no? En sentido positivo, el persuasor es alguien que tiene la capacidad, ¿sí?, de invitar, ya no nada más a conectar mucha gente, ya no nada más a dar la información técnica digerida y facilita como el Maven. Agregando que el Maven hay una paradoja. Si el Maven es comprado, o sea, si una empresa le dijera al Maven, trabaja para mí, dejaría de ser Maven. Claro.
Porque una de las características es que es desinteresado. El cuate no le paga a nadie por vender una marca u otra, Por un recomendar producto. o por- No le paga a nadie. Él es un apóstol de eso, es un desinteresado y un entusiasta nato del tema que a él le apasiona, ¿no? Y te aseguro que si ahorita yo digo una palabra, computadora, cámara digital, lo que sea, tú estás, jabón incluso. Ya sé a quién preguntarle. O perro, ya sabes a quién preguntarle. Ya sé a quién preguntarle. Porque es tu Exacto. maven, es tu maven de confianza, ¿ok? Bueno. El tercero decías es los persuasores. Ese persuasor ya es alguien que te ayuda a dar el paso. Piensa, y tú sabes mucho más de esto que yo, y quizás estoy develando cosas fuertes, ¿no? Un maven en nutrición y en salud y en alimentación y posiblemente tú piensas en tu hija o piensas en alguien que sabe mucho de estos temas, ¿no? Y es un maven. ¿Por qué? Porque te dice que el omega 3 y que quién sabe qué rollos que... Y tú dices, Que la es mayoría, cierto. sí, la mayoría de la gente no tenemos tanto No conocimiento. voy a hacer la investigación técnica. Exacto, ni no me voy a meter en Le esto. creo. Le creo. Le creo. Le creo. Ok, bueno. Entonces, esto tiene que ver con el trabajo en red, que tú conoces mejor que yo. Pero nada más, esto lo hago como una de las múltiples aplicaciones de esto, ¿no? Claro, claro. Entonces, el vendedor, ¿sí? Luego, entonces ya vamos en el primer factor, que son personas. Que tienen a su vez tres características. Personas, Colectoras, mavens y vendedores, ¿sí? Ujú. Y luego viene un segundo factor que es fascinante y es el gancho. Fíjate que un primer brote de la epidemia del SIDA, no en los años 80 del siglo pasado, sino antes, quizás al final de los 60, pero no fue tan nocivo, No contagió. porque el virus del SIDA no había mutado lo suficiente para adquirir esta segunda característica, que es el gancho. El gancho es la segunda. Gancho es la segunda característica, ¿no? Primero persona, segundo gancho. Me voy a dos casos históricos que te van a fascinar. Primero, la controversia entre franciscanos y dominicos en la evangelización de la Uy, Nueva sí. España, ¿no? Es decir, los dominicos... Que era anterior, ¿eh? Orden de predicadores, grandes teólogos, ¿no? Les parecía en ocasiones, y eso se ha registrado históricamente, que los franciscanos trivializaban las grandes verdades de la fe al convertirlas en cosas tan simples y tan llanas como un nacimiento, como una rosca de reyes, como una piñata, como una pastorela, etcétera, ¿no? Y sin embargo, si nosotros comparamos la penetración que tuvieron los unos en Tlaxcala y los otros en Chiapas, que los dos... Hicieron una labor estupenda. Sí, pero... La A penetración, nivel la penetración, a nivel de lo que Ortega y Gasset llamaría la cultura real de la gente, los franciscanos. sin duda alguna. Porque lo que se estaba discutiendo, el talento pedagógico de que lo que se estaba discutiendo en las grandes universidades de Europa. Sí, los discípulos de Tomás de Aquino, de Domingo de Guzmán, de los grandes si ellos predicadores. llegan con la suma teológica a la Nueva España y se la recetan la prima secunde, pues ahí se acabó la predicación. Se acabó la predicación. Pues si tú puedes convertir en un nacimiento, y allí están, sin trivializar las verdades más profundas, en este caso, de la fe cristiana, la encarnación, lo mismo que discutían los teólogos de allá. ¿Qué lograron los franciscanos y un poquito menos otros predicadores, pero en general se logró hace 500 años en estas tierras? Del darle gancho. Gancho. Es decir, hacer un catecismo para aquella teología. Podríamos decir una especie de traducción a la cultura, Sí, traducción a la mentalidad del receptor. Eso, ya, ¿no? Otro caso notable históricamente es el marxismo, ¿no? Para que lo que contiene el capital de Marx, lo entiende el zafrero cubano, el obrero chino, el obrero checoslovaco y el polaco, ¿sí? Que quiere decir que lograron traducirlo en imágenes sencillas, la hoz, el martillo, los opresores, los oprimidos. Símbolos. Símbolos muy fuertes de Los salvación, valientes, de explotación. Que etcétera. por cierto, no hay pocos comunicólogos que lo han comparado con precisamente elementos que se derivan de la propia tradición cristiana. En eso no me voy a meter. El hecho es que se logra un gancho que tiene ciertas características, ¿sí? ¿Qué te parece, mi querido Eduardo, maestro? Está fascinante el tema. Es apasionante. Si nos dices las características de este segundo elemento, que es el gancho, después de una pausa.
Si te sientes cansado y con poca fuerza, lo que necesitas es nuestro paquete Vitalidad Total. Este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad, especialmente con un multivitamínico completo, proteína que incluye enzimas y nutrientes esenciales y probióticos para desintoxicarte. Además, las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión. Visítanos o llámanos. En Excelencia Personal estamos para servirte. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Eduardo Garza, ¿cuáles son las características del gancho? ¿Y cuántas son? 7. Imagínate un gancho en forma de 7, ¿no? Okay. Para que no se te olvide. Ok. ¿Ok? Uh-huh. Te las digo, pero aceptando antes que la característica, tú la dijiste antes que yo. Traducción a la mentalidad del receptor. Exactamente, ¿no? El gancho, por su naturaleza, si tú te imaginas, si todos los que están oyendo se imaginan un gancho, pues se puede asir donde tiene una contra. Y esa contra, pues son nuestras características, nuestra cultura, a veces como son nuestras... Como un gancho de ropa. Exactamente. Si no hay tubo o donde ponerlo, pues el gancho no funciona, ¿no? Claro. Y ese donde ponerlo a veces son las limitaciones de una cultura, a veces son nuestros anhelos, a veces son nuestras necesidades, a veces son nuestras expectativas. A veces nuestros prejuicios. A veces son nuestros prejuicios. Entonces, nuestra mente cerrada. Exactamente, ¿no? Pero yo me quedaría con que sea memorable, Ajá. ¿no? Es decir, mnemotécnico, que lo puedas recordar. Fácilmente recordable. Que sea distinto. ¿Distinto a qué? Pues a toda la basura que hay en nuestra comunicación visual y demás, que esté focalizado, ¿sí? Que esté bien, claritamente Exacto, que definido, puntual. Adecuado, lo cual ya dijiste, adecuado a qué? Pues a la gente. Muy importante que sea coherente, es decir, la relación fondo-forma, que lo que dice en la forma lo diga en el fondo. Uh-huh. Me atrevo a decir dos más, que sea contundente. Sí, que no deje lugar a dudas. ¡Paz! Es un golpazo esto del gancho. Y que sea consistente. O sea, no se vale no incongruente. Estar un día con un rollo, otro día con otro día cambiarle, otro día darle la vuelta, pintarlo de otro color. No, tienes que ¿no? Ser consistente. Y entonces ya tienes el segundo gran elemento. Insisto que el ejemplo del SIDA es muy fuerte, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya había el virus, ya había los factores de contagio, ya había los especiales, o sea, ya había persuasores, ya había... Sin embargo, el virus no tenía todavía el suficiente gancho y no se generó la epidemia. No pudo romper esa frontera. Hasta que lo lograron los laboratorios para que pudieran hacer su agosto, pero es otro tema. ¿Qué más? Bueno, no se rompió lo que el título en inglés del libro de Gladwell se llama el tipping point, o sea, el punto de quiebre, en donde ahí sí ya se rompe el fenómeno y se vuelve exponencial. Tercer y último factor, y aquí me meto a recordar uno de los temas que yo te ponía, es el contexto. Y esto te va a encantar. Fíjate bien. Ese asunto que yo te platicaba de Nueva York no es un tema poco importante ni es casual. Tiene que ver, fíjate qué interesante, te lo narro rapidísimo porque vale la pena, con la teoría de dos criminólogos estadounidenses, James Wilson y George Kelling. Esos señores, a uno de ellos lo hacen consultor del metro en los años 80. Ajá, del metro. Del metro neoyorquino, ¿no? Y por su consejo nombran a un nuevo director del metro y a un nuevo jefe de la policía de la red, David Gunn y William Bratton, o Brayton, lo de menos los nombres. Uh-huh. ¿Qué se ponen a hacer estos señores por consejo de estos sabios criminólogos? Que por cierto, bueno, tengo que platicarte una historia, pero eso ya no me dice. Se ponen a pensar que el contexto es algo que invita o no al crimen. Correcto. Y entonces dice este señor Brayton, dice este señor David Gunn, limpiemos
El metro el metro de Nueva York en el año 1984 era sucísimo, estaba adueñado por los grafitis, había muchas personas que en donde pones el boletito, en esos como, no sé, reiletes donde pasas y pones el boletito. Para que te permita entrar. Se adueñaban de ellos, los bloqueaban y le decían, deme a mí mi boleto, o sea, había mafias. Las ventanas rotas, una basura impresionante, y ellos dijeron, vamos a limpiar el metro. Encuentran el modus operandi de los grafiteros, que en 3 días pintan todo un tren, y ellos dijeron, tren que recuperemos, tren que no nos vuelven a ganar. El primer día los grafiteros solo marcaban, el segundo día pintaban en blanco y negro, el tercer día colores. Estos cuates dicen, si nosotros pintamos un tren, el que sea, y nos lo vuelven a rayar, ese día no sale ese tren, y tenemos hacen una guerra contra los grafiteros y les ganan en 6 años la partida. Eso era una locura. O sea, el primer año ni se notó la guerra. Exactamente, pero ellos empiezan a limpiar y entonces son enormemente criticados porque dicen, oiga, tenemos un problema de seguridad pública tremenda y ustedes se dedican a la cosmetología. Sí, y ellos dicen, exactamente, ya me entendió. A eso necesitamos cambiar el contexto. Porque si cambiamos el contexto, y todos tenemos experiencias de esas, Gerardo. Es crear un ambiente físico que invita a no engancharse en el crimen. Yes, sir. En este caso. Eso es. Y entonces dije el yes sir para que sonara neoyorquino. Entonces a toda. Yes sir. Eso, qué óvole. Y para que se sepa quién es quién. Y entonces, exactamente eso es lo que hacen. Y entonces uno dice, bueno, ¿y? Bueno, pues resulta, te lo pongo en experiencias de contexto. Yo tuve experiencias de contexto que en una situación, por ejemplo, escolar, funcioné y en otra no. Ajá. Es decir, había un contexto que me ayudaba a sacar toda mi energía creativa, productiva, y otro no. Otro te la bloqueaba. Otro me la bloqueaba. Y tuve lo mismo en escuelas. A mí yo me empecé a ser persona cuando me cambiaron de una escuela que tenía un contexto favorecedor para el crecimiento. Y otra no. Idéntico mi caso. Bueno, yo era un fracasado escolar y al cambiar de escuela... Te pasó esto. Me subí de promedio. Cambiaron el contexto, ¿no? Ya el chisme final, te lo platico, es increíble porque cuando Giuliani se monta en esta estrategia, en el 1994, nombra al jefe de seguridad del metro, lo nombra el jefe de la policía de Nueva York. Nada menos. Y ahí surge la teoría de la cero tolerancia. Es decir... Y por eso el gobierno del Distrito Federal hace algunos años se trajo a Giuliani. Es esa parte. Pero Giuliani no era ni el conector, bueno, sí era el conector, pero no era ni el experto, consejero, consultor, sino quien supo ver que este fenómeno era posible. Exacto. Entonces fue un error ahí clarísimo. Pero bueno, después de una pausa, terminamos con este aprendizaje que está formidable. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Bueno, verdaderamente, maestro Eduardo Garza, yo tomé nota y te compro todas tus ideas. Como dice José Manuel Manzano, bienaventurados los que me copien, porque de ellos serán mis errores. Fíjate que está fabuloso, Sí, bueno, y no son ideas mías, son ideas expuestas por ese señor Gladwell. Pero me has contagiado. Ahora, es que ¿sabes qué? Que es una teoría, una sociología asistemática, pero de profundas intuiciones. Por supuesto. Que nos hace, yo dejo el reto en estos minutos, simplemente estamos empezando año. Tenemos ganas, algunos todavía locos, de atar, de que nuestra sociedad, de que nuestra colonia, de que nuestra empresa, de que nuestra familia, de que nuestra Ciudad de México sea mejor, ¿sí? Y tenemos en estas ideas simplemente
provocaciones para ver si no estamos haciendo más de lo mismo. Es decir, si no nos parecemos a la señora que le dice a su hijo adolescente, te he dicho 1600 veces que tiendes tu cama y no entiendes. Uno le puede decir, señora, ¿qué le hace pensar que en la 1601 la va a atender? Siguiendo la misma estrategia, para ¿No? nada. Entonces, démonos oportunidad, Gerardo, de cosas locas como buscar a los conectores, como encontrarnos con los maves, como entusiasmar a los persuasores, como darle mucho mayor gancho del que le damos a nuestras ideas en la radio, en el rollo que le aventamos a nuestros hijos adolescentes en la vida cotidiana en la empresa, y también generemos experiencias de contexto. Fíjate que es extraordinario, Eduardo. Por ejemplo, mi mujer, pues tú sabes, como toda madre de familia con los hijos, como todos hijos adolescentes, era una batalla campal. Ya la sabes, arregla tu cuarto. Híjole, arregla tu cuarto. De repente un día dijo, no, que arregla tu cuarto. Cuando llegó uno de los hijos, se encontró que estaban pintadas las paredes de un color precioso, que estaba todo en perfecto orden. Créeme, Eduardo, se resolvió la bronca. Cambió el contexto. Oye, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Cuando yo era profe de secundaria, ¿qué buscaba siempre? Al gandaya, mano, al líder, al que provocaba líos, al que provocaba broncas, al que lideraba el grupo. En la familia, ¿qué tienes que hacer? Pues al que influye más en los demás. Sí. Ese es el conector. Él es el conector. Ahora, a lo mejor tengo que consultar a alguien, un consejero, un Ese consultor. es un Maven. Alguien que me diga, que me dé tips de cómo hacerle. Y luego, por supuesto, convertirme yo, porque no, nadie más lo va a hacer en el ámbito de mi familia o de mi salón de clases como profesor, convertirme yo en un persuasor. O buscar a alguien que te pueda ayudar también en esa línea, ¿no? Llevar Entonces son algún persuasor. cosas, como tú ves, muy sencillas. Hay muchos casos históricos. Eso que yo te platicaba de esos zapatos, lo generaron 7 locos. 7 locos que dijeron, vamos a comprarnos, está De divertido. 30,000 a 1,000,000. Pero esos 7 locos tenían tal influencia, eran tan apreciados, eran tan importantes para su comunidad, que no fue un gran publicista ni mucho menos, sino 7 chavos jóvenes. Y como para hacer el bien bastó a veces con 12 chavos jóvenes que siguieron a otro loco y que cambiaron el mundo. Muchísimas gracias, Eduardo. Queridos radioescuchas, ojalá que aprovechemos y apliquemos en nuestra vida cotidiana pues todos estos conceptos, y ojalá que mis queridos hermanos de la Red de Excelencia Personal lo apliquen con sus equipos de trabajo, porque su éxito, que ya de por sí lo han tenido, se va a multiplicar exponencialmente. Te lo deseo. ¿Algún teléfono, alguna página? Fíjate qué buena idea lo de la página. Nosotros tenemos una página en la red que se llama proyectosíntesis.com. Está muy fácil. www.proyectosíntesis.com. Eduardo, muchísimas gracias. Es un honor. Y a todos los amigos, cuídense de estos frescos días del arranque de año y apliquemos todo esto para que este año sea un año de contagio, de actitudes positivas, hasta ser una epidemia de benevolencia, de buena voluntad, de fraternidad, de cortesía, de hospitalidad, de respeto. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco este programa de hoy. Verdaderamente, como les decía al comienzo, son valores universales, son valores que no pasan de moda, que sigue avanzando la vida, sigue avanzando los años, pero nos ayudan profundamente a ser mejores personas, a ser mejores versiones de nosotros mismos, y de verdad que nos invitan profundamente a la reflexión. Les recuerdo, compartan este programa en sus redes sociales, denle me gusta, denle like en Facebook, denle compartir para que otras personas puedan acceder a esta información si les parece de utilidad. Y lo mismo los invitamos nuevamente a que visiten su casa electrónica www.excelenciapersonal.org.mx. Les recuerdo el teléfono de Excelencia Personal 56 82 75 00 en esta Ciudad de México. Y nos escuchamos en otra emisión de Excelencia Personal. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.